Muy buenos días para todos los que hoy disponen su corazón y sus mentes, sus cinco sentidos para escuchar este legado que hoy llega desde nuestro sentir para cada uno de ustedes con la única intención de que comprendamos realmente quiénes somos y todas las leyes de vida que contenemos para continuar en este proceso que hemos venido haciendo o en este caminar en este planeta Tierra y lograr alcanzar la inmortalidad que para muchos no ha sido más que un sueño o una ilusión. Bueno, hoy vamos a trabajar en este tema. Hoy estoy aquí con mi compañero Julián. Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a conocer hoy más sobre el tema de la inmortalidad junto con Yolanda. Es un tema muy importante y una de las grandes preocupaciones del ser humano es la muerte. Vamos a aprender que la muerte realmente tiene diferentes niveles. Hay muerte espiritual y muerte física. Pero asimismo, lo que vamos a entender es que la muerte espiritual solamente ocurre en aquellos en los que no encuentran la forma de hacer su proceso de resurrección e encontrar la inmortalidad. Sobre eso vamos a profundizar en esta preparación. Bueno, entonces les decía ahora que este tema es un tema para mí realmente es muy importante y también es muy importante que cada uno de ustedes, los que hoy nos están escuchando, pues sienta la necesidad de hacerlo vivo, de reconocerlo y que no solamente hoy se quede con la información que estamos entregando aquí, sino que investiguen y profundicen más en este tema, en la inmortalidad, porque realmente es un tema muy profundo y sé que cuando empecemos a comprenderlo y a hacerlo parte de nuestra vida, pues vamos a ver unos grandes cambios en nuestra vida, porque esto nos va a llevar por voluntad y por conciencia, a hacer un proceso de transformación. Y es la única forma en la que vamos a poder alcanzar la inmortalidad. ¿Y por qué les digo esto? Porque, bueno, hace un momento decía que es como un sueño, ha sido como un sueño para el hombre de este planeta porque la ponemos muy lejos y siempre hemos visto la inmortalidad afuera, digamos, por ejemplo, lo vemos en alguna canción, en los superhéroes, en los actores, en una película, siempre le damos la calificación o el término de, esa canción es inmortal, o Superman es inmortal, o bueno, en fin, pero nunca hemos reconocido la inmortalidad dentro de nosotros. Y todo esto es porque hemos desconocido nuestro origen, nuestra identidad, y si no conocemos nuestro origen y nuestra identidad, pues ni siquiera sabemos cómo estamos conformados, qué leyes contenemos, y por eso la inmortalidad ha pasado desapercibida para nosotros. Entonces, vamos a quitar ese velo y vamos a entender realmente lo que es la inmortalidad. Entonces, la inmortalidad es más que lo que el mundo nos ha mostrado, es más que una ilusión, un sueño. La inmortalidad hace parte de nosotros, está dentro de las leyes que conforman el ser humano. El ser humano que fue creado por Dios, por el Padre Eterno, por Jesús, como ustedes quieran llamar el ser con el que ustedes logran conectarse en su interno. Pero fue Él el que nos dio la vida y nos dio también su genética. Entonces, por contener las mismas leyes que Él contiene, con las que Él se creó, nosotros somos inmortales. Entonces, esta inmortalidad que el Padre Creador puso en nosotros, en nuestro corazón o en cada una de nuestras células, porque también allí anida esa inmortalidad dentro de las leyes de vida que Él puso, pues ha estado dormida. Pero en este tiempo hay una gran necesidad de nuestro espíritu, de nuestro ser, en conectarse con esa inmortalidad. Entonces, vamos a definir un poco aquí lo que realmente es la inmortalidad, porque es que nos da la capacidad de superar la muerte y nos lleva a comprender que hay una existencia que es indefinida, porque todo lo que el Padre creó es inmortal. Entonces, si nosotros hacemos parte de esa creación, siendo que ese gran espíritu
nos contiene y nosotros lo contenemos a Él, pues también somos inmortales. Pero para reconocer esta inmortalidad, tenemos que abrir un poco la mente y salirnos de ese esquema que nos impusieron de solamente un cuerpo físico. Vamos a empezar a mirarnos también como realmente estamos conformados, que es cuerpo físico, un espíritu y un alma. Y es allí donde sí vamos a poder comprender entonces que la inmortalidad está en nuestro espíritu y que por eso hay que hacer un gran trabajo por nuestro espíritu, porque en este momento, como está la humanidad de este planeta, pues ha perdido ese poder porque el espíritu no tiene el molde que necesita para poder vivir dentro de la inmortalidad. Y todo esto, pues sabemos que tiene un origen y vamos a hablar más adelante acerca de ese tema, no me voy a adelantar, pero quiero que sepan que recuperar la inmortalidad nos lleva a nosotros a hacer un camino de transformación, un proceso de, de cambio, un gran proceso que cada uno de nosotros puede hacer en la medida en que comprenda su origen, en la medida en que pueda comprender y sentir que está unido al Padre Creador, a ese gran espíritu que nos dio la vida, que está unido desde su corazón y que es allí donde tenemos que ir a recuperar esas leyes que están a la espera de que cada uno de nosotros empiece a reconocerlas, a sentirlas y a tomar esas leyes como una armadura para proteger nuestra vida y hacer que nuestra vida tenga continuidad. Porque si hacemos parte de la creación, que es eterna y es inmortal, también contenemos estas leyes, entonces vamos a aprender cómo trabajar para hacer y vivir dentro de la inmortalidad. Lo primero que tenemos que entender es que el hombre ha estado muerto. A pesar de que nosotros estamos vivos físicamente, estamos caminando y estamos haciendo nuestro día a día, realmente la vida que el hombre está llevando no es una vida como debería ser. Jesús nos dijo que dejad que los muertos entierren a sus muertos. Y fíjense que los que estaban enterrando al muerto no estaban muertos, mas nos está dando a entender que estamos muertos a lo que es el espíritu. Y hemos venido estando muertos porque hemos creído que la vida es nacer, crecer, estudiar en el colegio, pasar a la universidad, casarse, tener una familia y conseguir un trabajo, trabajar toda la vida, construir cosas materiales y al final morirnos y ya. Y nos vamos para el cielo, nos vamos para el infierno. Y realmente nunca hemos entrado a pensar si realmente esa vida es la vida real. Y lo que nos invita este conocimiento a conocer es que la vida real es algo que todavía no hemos podido entender. Porque si nos damos cuenta, los árboles no tienen dónde meterle moneda para que nos den un fruto. El árbol nos da un fruto. Nosotros deberíamos poder comer de ese árbol gratis. Nosotros deberíamos poder dedicar nuestras vidas a crear, a ser creadores. Pero para que eso suceda, tenemos que aprender a cómo funcionan esas leyes de creación. Y es aquí cuando se nos dice que en un momento, y ese momento es ahora, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, los muertos son resucitados incorruptibles. Porque esta humanidad ha sido corrupta. Esta humanidad se ha corrompido del vicio, se ha corrompido del odio, ha dañado su corazón con las cosas del mundo. Por eso está muerta. Pero cuando nosotros empezamos a abrir los ojos y cuando empezamos a darnos cuenta de lo que realmente somos, vamos a ser transformados. Entonces, qué es la trompeta? La trompeta de la que se nos llama ahí es un llamado de nuestro propio ser, de esa luz que cada uno de nosotros ha construido desde que existe como espíritu. Y esa trompeta nos invita a hacer tres cosas. Primero, a que matemos la corrupción de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Segundo, que prevalezcamos en vida eterna. Y tercero, que hagamos una regeneración. Entonces, ¿qué nos está dando a entender? Que nosotros no se trata de que vayamos a resucitar cuando nos moramos físicamente, no. Hay que aprender a hacer la regeneración en este momento. Es ya, es en vida. Es cuando yo empiezo a hacer un diagnóstico de qué es lo que yo hago en el día a día, desde que me levanto hasta que me acuesto, y cuando me dé cuenta realmente cuántos pecados estoy cometiendo contra mi cuerpo,
cómo estoy abusando de mi cuerpo en el trasnocho, cómo estoy abusando de mi cuerpo en la alimentación que le estoy dando, cómo estoy abusando de mi cuerpo en el sedentarismo porque no me muevo, porque no hago ejercicio, y cómo estoy abusando de mi mente en el manejo de los sentidos, cómo estoy pensando lo que es incorrecto, cómo estoy odiando al hermano, cómo estoy deseando solamente cosas materiales y cómo estoy de pronto creyéndome bueno sin ser bueno. Pero cuando yo logro empezar a darme cuenta de esos errores que tengo, empiezo a hacer ese cambio. Y ese cambio me va a hacer que mi espíritu sea apto para que tenga vida eterna. Porque en los universos y en las humanidades no pueden existir personas corruptas. Allá, todas las personas que están allá son personas puras, son limpias, son personas que tienen más luz que materia. Entonces tenemos que, la invitación que nos hace ese llamado del cero, esa trompeta, es a que tomemos nuestra genética y la regeneremos. O sea, que hagamos nueva esa genética, que todas esas cosas que traemos aprendidas de nuestra vida anterior mueran. Es morir al hombre viejo y empezar a vivir como un hombre nuevo para poder ser eterno. Bueno, entonces eh, vamos a tomar el control de nuestro corazón porque es necesario volver a la vida, porque es necesario retomar eh, la vida eterna y no solo la vida eterna, sino todas las leyes que el Padre Creador puso en nuestro corazón. Entonces, dice aquí, Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su corazón, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar, por no tener el corazón de Cristo a las 12 tribus de Israel. Entonces, sentarnos en ese trono es salirnos de la manipulación que el Dios del Edén le hizo a la humanidad de este planeta cuando dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Esa manipulación genética que nos hizo, con la que nos redujo a carne, siendo que nosotros somos espíritu, así nos quitó la inmortalidad. Entonces, esa manipulación se acaba cuando yo comprendo por conciencia y por conocimiento que la verdadera vida y toda la creación se expande a través de mi corazón y que yo tengo la potestad de crear o destruir, pero cuando ya soy consciente de que esa gran riqueza o que todas las leyes que sustentan la vida están dentro de mi corazón y comprendo que lo que yo vine a hacer este planeta es a sustentar y a recrear la vida, expandir la vida, entonces tomo esas leyes para empezar a crear desde mi corazón un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque a través de la manipulación lo que hicieron fue hacerme guardar en mi corazón emociones dañinas, todo lo que daña mi espíritu, todo lo que pervierte mi espíritu con la única intención de que no logre conectarme a la esencia original, al hombre original que yo soy, que mantenga siempre la conexión con el Dios Supremo, con el gran espíritu que nos creó, porque así perdía la vida verdadera, que es la vida de mi espíritu. Entonces, cuando yo tomo el poder de mi propia vida y empiezo a hacer un proceso de purificación dentro de mi espíritu, es decir, empiezo a sacar todo lo que hasta ahora he guardado en mi espíritu, que es lo que el mundo me enseñó, eh, empiezo a limpiar cada uno de los centros energéticos o de los discos de memoria que conforman mi espíritu, y es allí donde puedo hacerme dueño de todo el poder que hay en mi corazón, porque limpio mi corazón de la basura que durante mi existencia guardé, lo purifico y desde allí empiezo a crear la verdadera vida para mi espíritu. Por eso aquí me dice que me sentaré sobre 12 tronos para juzgar, porque ya mi corazón está dispuesto a crear desde allí, desde ese trono, la vida para mis siete templos, para mis 7 centros energéticos. Y todo lo que el mundo me enseñó ya pasa a, digamos que, a segundo plano, porque ahora comprendo que soy un hombre universal y comprendo también que tengo el poder sobre mi espíritu
sobre mi propia creación y que de esta manera es la única forma de volver a la eternidad o a la inmortalidad, a recuperar esas leyes que fueron puestas en mí para sustentar la vida. Entonces me dicen que para poder hacerlo es necesario cambiar ese corazón de Israel por tronos. Quiere decir que saqué todo lo que no me servía de mi corazón, todo lo que contaminaba mi corazón y que empiezo a llenarlo de imágenes, emociones, de memorias que nutran mi corazón y que realmente lleven mi corazón a convertirse en ese nido de luz, que es lo que realmente es, a retomar ese gran poder que contengo dentro de mi corazón y que solamente me lo da la divinidad que el Padre puso en mí, pero que esa divinidad no se va a hacer nunca mm, visible si yo no trabajo por hacer la resurrección en mí o el proceso de mutación del que nos hablaba ahora mi compañero. Bueno, entonces aquí nosotros podemos ver un hombre que nos muestra los cinco sentidos. Y es porque cada uno de nosotros fuimos dotados de este cuerpo físico que contiene los cinco sentidos y es a través de estos cinco sentidos que nosotros grabamos en nuestro cuerpo mental toda la información que luego, que luego utilizamos para formar nuestros pensamientos. Y ya sabemos que nuestros pensamientos son los que llevamos a la acción. Y toda esta información que yo estoy guardando y que me sirve para crear mis pensamientos, pues tienen que ver también con mi espíritu. Porque si yo hago un proceso de transformación desde mi mente, o sea, que lo que yo empiece a guardar en mi mente sea imágenes perecederas, imágenes reales, imágenes naturales, como las de la creación y como las que ya están codificadas dentro de mi célula, pues entonces esas imágenes sí me van a llevar a crear y me van a llevar a hacer un proceso de transformación. Si yo guardo en mi cuerpo mental la información verdadera que se nos envió a través de los mensajeros como Jesús, como Pablo de Tarso, la información que va a traer la libertad para mi espíritu, también voy a poder seguir creando porque me van a llevar a recuperar mi identidad en la luz. Y es la única forma que yo puedo hacer que esa, esos, bueno, esas siete cabezas, esos demonios que fueron impuestos al hombre de este planeta, pues puedan salir de mí. Son expulsados de mí cuando yo empiezo a pensar, a sentir y a vivir dentro de la verdad verdadera que Jesús el Cristo nos enseñó. Y es lo que me va a llevar a conectarme de nuevo con el Padre Eterno. Es lo que me va a llevar a contener de nuevo al gran Espíritu que me creó y a sentirme una con Él. Esa conexión es la que me va a devolver la vida eterna. Y conocer esta verdad me va a llevar a hacer un proceso de transformación por conciencia para ir formando el Cristo en mí, para ir formando mi Dios interno, el Dios que hasta ahora no hemos conocido porque toda esta información eh, fue oculta para el hombre de este planeta, porque ellos tienen o han tenido una ventaja sobre la humanidad de este planeta. Y es que, a diferencia de nosotros, ellos sí conocen el gran poder que nosotros contenemos, que los hombres de este planeta contenemos, pero que hemos desconocido. Entonces, digamos que conociendo, viviendo dentro de esta verdad, le quitamos el poder a la fuerza oscura sobre el hombre, sobre nosotros, sobre nuestra humanidad. Porque tomamos la decisión de retomar nuestra divinidad, nuestro poderío y darle muerte a ese impostor que vino a cercenar la vida del hombre de este planeta. Pero que hoy, por conciencia y gracias a la información que nos está llegando y que nuestros espíritus han estado esperando, pues podemos hacer ese proceso de transformación y darle muerte a la muerte. Nos está diciendo que tenemos que sentarnos sobre nuestros sentidos y sobre nuestro espíritu para poder conectarnos al alma. Pero nos está diciendo que tenemos que tener un corazón del Cristo. Y la forma más fácil de tener un corazón de Cristo es entender qué es un corazón de Cristo. Porque para eso fue que vino Jesús a la tierra, a enseñarnos cómo era el corazón de Cristo. Nosotros tenemos que tomar ese molde de comportamiento de Jesús,
que era Jesús Cristo, el Cristo, él contenía el corazón del Cristo, para poder imitarlo, para poder comportarnos como él se comportaría. Y eso lo que va a hacer es que va a desplazar de nuestro corazón lo que tengamos hoy sentado ahí, porque Jesús también nos enseñó que lo que hay en el corazón habla la boca. Y cuando hablamos con las personas, ¿de qué estamos hablando? De lo que hacemos en el trabajo, de lo que vimos en la televisión, de lo que escuchamos en el Twitter, de las redes sociales, de un poco de cosas que no tienen asidero espiritual. A eso nos referimos con el corazón de Israel, porque Israel era todo lo que existía antes de la llegada de Jesús en el hombre, el odio, el dolor, la amargura, y que él cuando vino se propuso a cambiar, pero que hasta la fecha la humanidad de este planeta no ha podido cambiarlo. Por eso estamos nosotros acá, para hacer la invitación a cada uno a que revise quién está sentado en su corazón. ¿Ese corazón es el Cristo o ese corazón es Lucifer? Porque Lucifer es el que se hace pasar por el Cristo. Porque cuando también nos decía en la Biblia que el corazón salen las malas acciones y las malas palabras y todo lo malo, no es porque el corazón sea malo, es porque el hombre ha llenado ese corazón con ese pensamiento. Entonces hay que revisar el corazón. Cada quien tiene que revisar y hacer un autodiagnóstico de su propio corazón. Porque tenemos que dejar de soñar con los sueños del mundo. Los sueños del mundo son una trampa. Los sueños del mundo son una fantasía. Las personas se deprimen cuando llegan a los 35 años y de pronto no han tenido hijos, o de pronto no son profesionales porque no pudieron ir a una universidad, o de pronto no tienen casa. Entonces la persona dice, ya, voy en la mitad de mi vida y no he hecho nada. Y resulta que no, es que esos son los sueños que nos ha impuesto Satanás. Y Jesús también lo dejó muy claro cuando nos decía que cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por su nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y no se trata de que uno vaya entonces a vender todo y a salir de todas sus cosas, o de no querer a su hermano, o a su padre, o a su madre. No, es que cada uno tiene que revisar si en el proceso de querer estar consiguiendo materia, le está dando más tiempo y más prioridad a las cosas de los sueños del mundo que a su propio espíritu. Porque nosotros podemos estar trabajando en un empleo, pero mientras estamos trabajando podemos darle la mano a otra persona, podemos enseñarle a otros la grandeza que tienen en su corazón, podemos estar haciendo un trabajo espiritual, pero si nosotros solamente estamos dedicados a hacer el trabajo material, no estamos haciendo nada. Heredar la vida eterna es una herencia, es decir, eso nos fue entregado de nuestro Padre eterno. Y dice acá que muchos primeros serán postreros y postreros primeros, porque muchas personas llevan mucho tiempo haciendo este cambio, pero todavía no han podido hacerlo. Seguramente, como lo veíamos hace un momento, algunas personas en un abrir y cerrar de ojos pueden hacer ese cambio. ¿Y eso de qué va a depender? De qué tan apegados estamos a nuestro mundo material. Pero nuestro mundo material no es solamente las cosas que compramos con dinero. Nuestro mundo material son las cosas en las que creemos. ¿Cuánto estamos pegados de las tradiciones? Que la Navidad, que el Halloween, que el Día de la Madre, que el Día del Padre. Esas cosas que realmente son creadas por ese sueño del mundo y que si nosotros entramos a profundizar el origen de esas tradiciones, pues son orígenes que en su gran mayoría son oscuros. El Halloween es una fiesta satánica de por sí. La Navidad, siendo que trata de celebrar el nacimiento de Jesús, si ustedes lo miran con ojos críticos, se van a dar cuenta que ya Jesucristo ni siquiera aparece. Aparece un Papá Noel, aparece un árbol que viene de la tradición celta, aparecen un poco de cosas que la gente celebra sin ni siquiera preguntarse qué significan y yo por qué celebro eso. Pero qué difícil es cuando uno se da cuenta que eso es falso y qué duro es dejar eso, porque el momento que uno deja eso, se volvió el loco de la familia, se volvió la persona aburrida, el que ya no quiere estar. Entonces, esa lucha, es a lo que se refiere Jesús cuando dice hermanos, hermanas, padre o madre, porque también lo dijo él. Dijo, yo no vine a traer paz, sino espada. Y será el padre contra su madre, el suegro contra la nuera,
bueno, no tengo muy claro cómo es que los nombres, pero nos dio a entender que los enemigos eran la propia familia. Pero no es que la familia sea un enemigo, es que en muchas oportunidades cuando queramos dejar el mundo para llegar a la vida eterna, la misma familia nos va a querer dejar salir del mundo. Por eso aquí nos dice que al que haya dejado atrás eso, el que se haya tomado en serio este proceso y el que se haya dado cuenta que su espíritu es su pertenencia y es lo único que tiene en esta vida. Entonces, a eso se refiere cuando nos dice que dejemos atrás el mundo por ganar la vida. Desconocemos al verdadero Padre, al verdadero Espíritu Creador, y siempre reconocimos como Dios al impostor, al que nos mostraron como el Dios, pero que realmente es el Dios de la muerte. Y ese Dios de la muerte se ocupó de que el hombre de este planeta pues se le perdiera el camino para volver a su origen. Sencillamente con toda su estratagema para destruir al hombre, hizo miles de cosas para mantenernos sumergidos en su mentira y en su plan de destrucción para la humanidad. Nos volvió a nosotros los coautores de nuestra propia destrucción. ¿Y cómo lo hizo? Pues sencillamente nos puso a buscar a Dios dentro de las filosofías, las creencias, las doctrinas, y se llenó nuestra mente de esta basura. Entonces se nos embolató el camino de regreso a nuestro verdadero Padre, a nuestro verdadero Creador. Nos metieron en la cabeza cuentos, filosofías, teorías falsas sobre la evolución del hombre y no las creímos. Además de eso, violentaron nuestra cadena genética. Esa parte la podemos ver referenciada en el Génesis, cuando dice que Jehová, o bueno, ellos en sus laboratorios dañaron nuestra genética original. Entonces, pues ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿cómo lo hizo? El Apocalipsis 12 referencia la caída de esos bichos a este planeta y también dice que esos seres o esos bichos lo que hicieron fue violar a nuestras mujeres y allí fue donde se dañó la cadena genética del hombre. Entonces, desde allí, ellos nos dañaron también con la mitocondria, que es lo que en este momento está cortando la vida del hombre por lo que ella hace dentro de la célula del hombre. Entonces, esa fue una forma de acortarnos la inmortalidad. Su mitocondria, habernos dañado nuestra cadena genética. Tercero, con sus teorías falsas, sus teorías de mentira que no tienen ningún sustento, y con sus filosofías, creencias, doctrinas y todo lo que nos enseñaron supuestamente para encontrar a Dios. Lo único que hicieron fue embolatar el camino del hombre. Entonces, por eso nos olvidamos que somos inmortales. Pero hoy tenemos la oportunidad, y yo pienso que esto es como un regalo que el Padre nos envía a través de sus mensajeros, es de volvernos a encontrar con Él, de volver a conectarnos con Él, porque su gran amor es tanto, ese verdadero amor que Él tiene por la humanidad es tan grande que nos entrega a nosotros un plan para que podamos volver a nuestro origen. Entonces, dentro de ese plan, pues están las profecías, están los días de creación, está toda la información que nos está enviando, códigos de la lógica, para que podamos hacer ese camino de regreso y retomar las leyes que contenemos dentro de nosotros. O sea, no solamente la inmortalidad, es una infinidad de leyes la que conforma al ser humano de este planeta. Entonces vamos a ir conociendo poco a poco todas estas leyes y de manera pues, más profunda. Hoy por el tiempo que no nos da, pues estamos tratando de dejar en ustedes la semillita de lo que es la inmortalidad para que ustedes empiecen a investigar y a trabajar para recuperar la inmortalidad. Porque si hablamos de la inmortalidad, pues también tenemos que hablar de la vida. La inmortalidad está unida a la vida y desafortunadamente hemos desconocido también qué es la vida. Entonces tenemos que empezar a preguntarnos también, bueno, ¿qué es la vida? ¿Qué significa la vida para nosotros? ¿Realmente qué es la vida? Porque la mayoría de los hombres y mujeres de este planeta no ven la vida como la oportunidad de estar haciendo un trabajo por el espíritu, porque también hemos desconocido que tenemos un espíritu. Entonces, vale la pena que investiguemos más
porque la vida es como ese talento que se nos entrega a nosotros, y en algún momento vamos a tener que dar un fruto. Y si a mí en este momento se me acabara la vida, entonces, ¿qué frutos di? Si ni siquiera conocí la divinidad que yo soy, si ni siquiera conocí que contengo como el Padre esas mismas leyes de creación que Él contiene, ni siquiera pude explorar dentro de esas leyes y sacarle provecho a todas esas leyes que Él me entregó. Entonces el llamado es a que continuemos profundizando en estos temas que son de vital importancia y conozcamos todo lo que realmente como hombres creados por el gran espíritu que sustenta la vida en este planeta contenemos. Sí, porque digamos que el olvido de la inmortalidad ha sido porque hemos estado siguiendo la mentira. Hemos estado siguiendo la mentira que desde que somos niños nos han planteado de qué es la vida, de qué es Dios, de que venimos del mono, de que tenemos una evolución supuestamente. Pero cuando empezamos a encontrarnos con la verdad, empezamos a encontrarnos con la inmortalidad. Y nos dice la lógica de la lógica que la opinión y la creencia general no es en manera alguna prueba inobjetable de la verdad. Y es un poco lo que les decía hace un rato, que la familia y la gente cercana tiene una opinión y una creencia de lo que es la verdad, pero realmente esa opinión y esa creencia no es la verdad. Y dice aquí, porque en la mayoría de los casos, los que aceptan las apariencias de la verdad son los necios e ignorantes. Sí, porque los necios e ignorantes no se preocupan por profundizar en por qué están haciendo eso. Ah, yo nací, entonces resulta que mis papás eran católicos y yo tengo que ser católico y voy y me bautizo y hago la primera comunión y me confirmo. Bueno, ¿y por qué haces eso? Ah, no, porque mis papás eran católicos, entonces yo tengo que hacer eso. Realmente no hay una preocupación o o un piense más allá de por qué hago las cosas. Sin embargo, nos dice también que así pues, como el búho queda ciego por el brillo del sol, así el brillo del rostro de la verdad os cegará cuando te acerques a él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acercamos a esta verdad y empezamos a darnos cuenta que todo lo que, o bueno, todo no, pero gran parte de lo que creíamos hasta el momento no es cierto o es de una manera distinta, eso le tumba a uno la vida, le quita a uno lo que uno consideraba como vida del mundo atrás. Entonces, eso es un golpe duro, es como un despertar, es como cuando uno está en un cuarto oscuro y alguien levanta la cortina y entra el sol y uno dice, uy, ¿qué es todo esto? Es difícil de ver al principio, pero cuando lo empezamos a entender, entonces empezamos a tener el contacto con la verdadera inmortalidad. Y así como los ojos se van acostumbrando a la luz del sol, asimismo, poco a poco nos vamos acostumbrando a la verdad y la vamos conociendo y la vamos entendiendo y empezamos a ver cosas que de pronto antes no veíamos. Y dice, así fue dicho y escrito. Así que cuida mucho lo que aceptes como verdad indisoluble. No sea que estéis recibiendo solo la sombra de lo que te dicen como verdad. No te conviertas en otro mediocre que acepta lo que oye solo porque tiene palabras dulces y bonitas untadas de Dios. Advertencia que nos hace porque, como lo mencionaba Yolanda hace un tiempo, acabó una invasión extraterrestre y aquí llegó un dragón y el dragón se puso dos caras, una Satanás, la otra Lucifer, y se propuso engañar al mundo entero. Entonces tomó conocimientos de la verdad eterna y los ensució con doctrinas que llevan al hombre a que detenga su proceso de avance en el espíritu. Entonces creó las religiones, creó todas las filosofías, creó todo ese tipo de cosas que veíamos en la diapositiva anterior, solamente para que el hombre se perdiera y se acomodara y dijera, ah, ya estoy bien, estoy listo. Sí, qué chévere, yo puedo ser malo de lunes a sábado y el domingo voy a la iglesia, escucho la palabra de Dios y listo, estuvo. Y resulta que no es así. Nosotros tenemos que realmente ser buenos de domingo a domingo, ser perfectos cada día más. No podemos ser mediocres en el sentido de creer que podemos seguir pecando y que las cosas se van a quedar así ante la ley. Porque Miguel decía, ¿quién como Dios? Y esa es la talla y la medida que nos exige para recuperar la inmortalidad. Entonces, la verdad es muy importante entenderla. Conocer la verdad es muy importante para lograr la inmortalidad. Si usted no conoce la verdad, usted no conoce la inmortalidad. Y ahí es donde entra la trampa de las tinieblas, que se inventaron que la verdad
era subjetiva, que la verdad dependía de quién la dijera y que cada uno tenía su verdad, porque trataron de ocultar la verdad. Porque si ocultan la verdad, el hombre continúa muerto y continúa dependiendo de un sistema en el que es gobernado por unos seres que son de las tinieblas y que lo han montado todo para que seamos sus esclavos. Bueno, y continuando con lo que Julián acá nos está eh, expresando desde su corazón, pues vale la pena recordar que debemos conocer el origen del todo. Si conocemos nuestro origen, el origen del creador de la vida, pues vamos a poder dimensionar quiénes realmente somos y el portento de leyes que hay dentro de nuestro corazón para sustentar la vida, que es lo que realmente vinimos a hacer, sustentar la vida, que la vida en este planeta permanezca. Como nosotros queremos que seamos muchos los hombres que empecemos a trabajar para sustentar la vida en este planeta, pues vamos a compartirles aquí el origen del todo. O sea, vamos a compartirles la esencia del Padre Creador, del Gran Espíritu que nos dio la vida y que de manera incansable nos envía siempre este conocimiento para que a través de este saber sintamos la necesidad de trabajar para que se preserve la vida en este planeta. Entonces, el uno es un soberano que no tiene nada sobre él. Es Dios y Padre de todos. El uno invisible que está sobre todo, que es imperecedero, que es luz pura, que ningún ojo puede ver, es el Espíritu invisible. Es el Espíritu invisible que nos dio la vida, que sustenta la vida, que sostiene la vida en este planeta y que no tiene, dice que no tiene nada sobre él. O sea, antes de él no hay nada. Él es el principio de todo y podemos recordar eh, esa frase que dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, estamos yéndonos a ese principio original del Padre Creador, a ese verbo. Y es a él que debemos conectarnos, empezar a reconocerlo y volver a unirnos a él, hacernos uno con él. Continuamos aquí. Entonces dice, uno no debería considerarlo como un Dios. Y aquí Dios, ustedes pueden ver que está en minúscula, es decir, eso no podemos considerarlo como uno de los dioses que nos enseñaron aquí en el mundo. No, es muchísimo más que eso. O igual que un Dios, pues es más grande que un Dios, es infinitamente, es inmedible, no tiene cabida en esos dioses que el mundo inventó, porque es el Dios de la vida, es el Dios supremo, es el Dios del amor, es el Dios que da ese gran amor para que toda la creación se cohesione y nos sustente a nosotros aquí en este planeta. Dice así, no tiene nada sobre él y ningún señor sobre él, no existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él. Es eterno, toda vez que no necesita nada porque es absolutamente completo. Nunca ha carecido de nada para ser completo, sino que siempre ha sido absolutamente completo en su luz. Entonces, vamos allí dimensionando lo que es el verdadero Dios. Vamos empezando a reconocerlo con la verdad que Él es, con la verdad que Él contiene. Es la luz inconmensurable, pura, santa, brillante, es inexpresable y es perfecto en su inmortalidad. Y bueno, aquí justo vuelve y nos toca en la inmortalidad, para que recordemos que también la contenemos, que es una ley que Él contiene y que esa ley la heredamos nosotros. Entonces, por eso vamos y durante el recorrido de esta conferencia hemos podido ver cómo se nos entregan algunas mecánicas o algunas pautas que nos dicen, bueno, si usted quiere recuperar su inmortalidad, pues entonces tiene que dejar de ser lo que hasta hoy ha sido y empezar a vivir dentro de una verdad que dejó Jesús cifrada aquí en el planeta para nosotros, que es lo que nos va a llevar a hacer ese proceso de transformación. Porque hasta ahora, y lo decía mi compañera hace un momento, hemos vivido dentro de la mentira, dentro de la lujuria, el engaño, la ilusión del mundo,
solamente la materia y no hemos trabajado por espíritu porque lo desconocíamos. Entonces, si queremos unirnos al Dios verdadero, al Padre Creador, al Innominado, pues entonces debe haber ese proceso de reflexión para poder lograr volvernos como fuimos originalmente, luz pura. Entonces dice, las tinieblas siempre lo negaron. Toda esta verdad que acabamos de escuchar, pues estuvo oculta. Y desde hace poco, algunos hombres que trajeron el mensaje nos lo empezaron a mostrar para que nosotros hoy empecemos a dimensionarlo y a querer sentir esta verdad dentro de nosotros, a vivir dentro de esta verdad. Porque las tinieblas siempre se ocuparon de esconder esta información. Y si nosotros no somos unos buscadores o no investigamos, vamos a quedarnos siempre en el mundo de mentira y de ilusión y no vamos a poder vivir la verdadera vida. Entonces, si empezamos en este momento ya por conciencia a buscar dentro de nuestro corazón y a buscar también dentro de la verdad, dentro de el conocimiento que nos lleve a obtener esta inmortalidad, pues nuestra vida no va a tener ningún cambio, pero si tomamos la decisión, vamos a poder vencer esas tinieblas que siempre han estado, digamos que posesando nuestra luz, nuestro cuerpo, y que diezmaron nuestra luz, y vamos a poder volver a nuestro origen. Entonces, eh, ante la inmensidad del Padre sin fin, ante esa luz inconmensurable que está en nuestros corazones, todas esas teorías del origen del mundo pierden poder, porque recordemos que esas mentiras que no tienen ningún sustento real y que siempre pensamos que eran una verdad, al recuperar eh, el conocimiento que me lleva a mí a la vida, pues empiezan a perderse porque si reconozco quién soy, de dónde vine, o sea, reconozco mi origen, reconozco también que fui manipulado durante toda mi vida, durante muchísimas encarnaciones y que por eso hoy ese gran poder que como ser creado por el gran espíritu que nos dio la vida contenía, pues se fue diezmando. Entonces hoy dentro de mí ya se despierta la necesidad de retomar mi luz, mi origen, mi verdad, porque me va a conducir a, a contener de nuevo todas las leyes, a encender en mi corazón ese gran poder, esa llama de vida que siempre ha estado allí, pero que ha estado como dormida por la manipulación, pero que hoy ya empieza a despertarse. ¿Y mi trabajo cuál es entonces? Es trabajar de manera constante por descubrir todos los días lo que estoy haciendo que no está dentro de las enseñanzas que Jesús el Cristo nos dejó. Entonces hay un gran trabajo por hacer para poder lograr ese proceso de transformación, para hacer ese cambio y dejar de ser ese hombre viejo, viciado del mundo, por un hombre nuevo que pueda vivir la verdadera vida, donde no hay enfermedades, donde no hay violencia, no hay engaño, no hay lujuria, no hay nada de lo que contamina mi espíritu, pero que sí hay salud, paz, amor, tranquilidad. O sea, no es un sueño ni es una utopía, es una realidad que yo puedo lograr a través de la conciencia, de la voluntad y con la idea constante de volver a mi origen. Sí, porque es importante conocer al Padre Eterno y porque estamos leyendo al respecto de cómo es el Padre Eterno y su grandeza. Porque el Padre Eterno es la luz inconmensurable, quiere decir que no se puede medir. Es una luz que es pura, que es santa, que es brillante, que no se puede expresar y que es perfecta en su inmortalidad. El Padre Eterno tiene inmortalidad. Y eso es lo más importante. Estamos hablando de la inmortalidad, pues el Padre Eterno es inmortal, tiene su inmortalidad. ¿Pero por qué la tiene? La tiene por su perfección, la tiene por su pureza, la tiene por todo lo que Él es en la luz. Y nosotros, al igual que el Padre Eterno, tenemos que cumplir esa medida. Por eso les recordaba a Miguel Arcángel cuando dice, ¿quién como Dios? Porque cuando él dice, ¿quién como Dios? Está diciendo, el ser humano puede ser como Dios. Por eso debemos saber cómo es Dios. O sea que yo como ser humano sí puedo ser perfecto. ¿Y por qué me han dicho toda la vida que los hombres no somos perfectos y que podemos no ser perfectos porque somos humanos? Porque errar es de humanos.
No, errar no es de humanos, errar es de demonios. Nosotros como humanos tenemos que ser perfectos, porque el Padre Eterno es perfecto y nosotros somos creaciones del Padre Eterno. Por ende, nuestro origen y nuestra eh, razón de ser viene desde la perfección. Y las tinieblas siempre nos han negado a nosotros que tengamos esa perfección. ¿Y por qué lo hacen? Porque ante la luz y la inmensidad del Padre sin fin, que está en nuestros corazones, todas las teorías del origen y todo lo que ellos nos han creado como mundo material son menos que una partícula de polvo en el infinito. Por eso el día que nosotros encontramos la verdad, se cae ese mundo, deja de existir todo lo que nosotros antes nos tenía atados y dormidos, porque empezamos a darnos cuenta que esa nueva verdad que empezamos a construir en nuestro corazón es mucho más grande y mucho más perfecta que esa mentira que habitaba en él antes de que nosotros encontráramos el conocimiento. El conocimiento quita la venda, pero también construye y enseña y nos hace grandes y nos pone por encima de las tinieblas. Dejamos de ser los lacayos de las tinieblas, dejamos de ser los títeres de las tinieblas y nos convertimos en verdaderos dioses, en verdaderos seres inmortales. Porque llegan a este momento, cuando encontramos esta verdad, el fin de las creencias, el fin del mito. Todo lo que has tenido por verdad llega al final y es quemado por el verdadero brillo de la luz luminosa del corazón que está en el ser, que puede comprobar en su interior estas palabras. Porque pese a que hemos vivido en ese mundo oscuro y material, siempre hemos tenido dentro de nuestro corazón esa luz. Y esa luz es la que nos ha dicho, oiga, busque, oiga, y esto como que no, cuestiónese. Ese ser es el que nos comprueba y nos corrobora que todo el conocimiento que ustedes están recibiendo de nuestra boca y nuestro corazón es cierto. Y es el que nos va a ayudar a transitar todo el tiempo que nos queda aquí en adelante en nuestra propia inmortalidad. Entonces, aquí podemos ver en esta diapositiva un llamado de Juan, el llamado que Juan, el preparador del camino, el preparador de la segunda venida de Jesús el Cristo, nos hace a cada uno de nosotros. Y es algo muy sencillo porque aquí Juan nos habla del amor, nos dice que debemos hacer un proceso en el que el amor sea una constante, que debemos trabajar por ser hombres diferentes. Y entonces Juan nos entrega, digamos que como unas premisas, que es un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimientos. Y hemos venido hablando de la necesidad de hacer un proceso de transformación. Y dijimos también que parte desde el conocimiento de la verdad, o sea, llenar mi mente de este conocimiento verdadero que me va a llevar o a guiar hacia mi origen. Entonces, Juan nos habla del amor. Juan nos habla del amor porque es necesario hacer un proceso eh, que nos lleve a mostrar el gran amor que tenemos dentro de nuestro corazón. Y ese gran amor pues lo podemos manifestar sencillamente en obras. Y aquí estoy leyendo lo que Jesús le decía a sus apóstoles. Voy a leerlo para que ustedes lo escuchen porque es bien importante. ¿Cómo podemos hacer esa constancia de grabar memorias de luz? Dice así, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Entonces dirá también a los dos de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus elegidos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E dirán, bueno, entonces es dentro de estas palabras está cifrado lo que nosotros debemos empezar a hacer para manifestar ese gran amor
que contenemos dentro de nosotros y que hace parte de las leyes que contenemos dentro de nuestro corazón. En la sencillez de ayudar al prójimo, en la sencillez de un abrazo, de la comprensión con mis hijas, con mis nietecitos, con las personas que conviven conmigo, con el amigo, en la sencillez de dar de comer a alguien que esté en la calle y tenga hambre. Si yo tengo la posibilidad de regalar un desayunito, pues allí le estoy dando de comer. También al Padre Eterno, porque contenemos que todos los que fuimos parte, fuimos creados por el Padre Eterno, lo contenemos a Él dentro de nosotros. Entonces es que empecemos a ver en el resto de la humanidad al Padre, saber que ellos también lo contienen, así estén en la peor condición, pues también está dentro de ellos, sino que ellos han sido dañados como hemos sido todos por el plan macabro de destrucción que la fuerza oscura desarrolló en este planeta. Entonces es empezar a hacerme parte de toda la creación, de todos los hombres, mujeres que hacen parte de esta creación, empezarlos a sentir dentro de mí y saber que todos estamos contenidos dentro del gran espíritu que nos creó. Él está en nosotros y nosotros en Él. Estamos contenidos dentro de ese gran corazón. Y por eso aquí nos dice, sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera del corazón ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos del corazón. Entonces empecemos a salirnos de esa concepción que tenemos del amor, porque lo que hemos visto aquí como amor no es más que el amor terrenal. Empecemos a dimensionar el amor verdadero para que así, cuando empecemos a sentirlo, cuando empecemos a vivir dentro de ese verdadero amor, pues podamos expandirlo a los demás seres humanos. Entonces, vamos a comprenderlos, vamos a dejar de censurar, vamos a dejar de verlos como si no merecieran nada, sino que al contrario, vamos a comprender que ellos también contienen la divinidad que nosotros contenemos y que también han sido víctimas del daño que la fuerza oscura ha hecho en el planeta y adicional a eso no conocen cómo funciona la oscuridad y por eso no han podido levantarse. Entonces, una muestra del gran amor es que podamos compartirle al resto de la humanidad esta verdad que los va a llevar a sentirse diferentes y a vivir dentro de la luz que contienen en su corazón. Entonces debemos decir que todo esto está escrito en las profecías y es parte del plan del anciano de los días, que el hombre encuentre la inmortalidad. Parravicini en su psicografía nos presenta esta donde dice, hombre, razón llevas, vencida soy. Maldición reciba mi encorvada espalda. Ahí está hablando la muerte, que es la que está en la psicografía. Lleguen a mí los errantes ojos desprendidos de los que partieron. Lleguen y azorados observen mi quebrado andar. Derrotada he caído. Sarcasmo del mundo, la muerte muerta. Resignada penetro ya el portal del instante instante. Soy nada en la nada, nada. Quiere decir que podemos matar la muerte. Pero la única forma de matar la muerte es encontrando la verdad. Y es cambiando. Y es empezando a tomar eso que nos estaba mencionando Yolanda anteriormente, de las palabras de Juan, ese mandamiento nuevo del amor. Si nosotros no tenemos amor en nuestro corazón, no tenemos nada. Tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos, aprender a valorar nuestras capacidades, aprender a darnos cuenta que el Padre Eterno vive en nosotros y que por ende tenemos que amarnos, porque si nos amamos a nosotros mismos, estamos amando al Padre Eterno. Pero también nos tenemos que dar cuenta que el Padre Eterno está en nuestra familia, en nuestros hermanos, en los que están al lado, en el amigo, en la persona que me abre la puerta cuando llego a mi casa, en la persona que me sirve un plato en un restaurante, en la persona que me saluda cuando voy caminando y en el que no me saluda también. El Padre Eterno habita en el corazón de las personas, pero nosotros nos hemos vuelto solamente amorosos con nuestros cercanos, pero a la persona que no conocemos no la amamos. Entonces es muy difícil poder uno pasar una vida sin tener un poco de empatía con la gente, sin tener un poco de bondad, sin tener un poco de amor. Eso es amor. Poder uno
empatizar con otra persona y poder uno dejar siempre por donde pasemos una sonrisa, un buen momento, que las personas se acuerden de nosotros con alegría, que no, oiga, qué rico que vino Julián, qué rico que vino Yolanda. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Pero para poder hacer eso tenemos que estar bien por dentro. Y estar bien por dentro es poder derrotar esos demonios internos que cada uno tiene y que nos agobian para que nos hagamos imperfectos. Esa es la gran batalla que cada uno tiene que hacer para poder lograr la inmortalidad. Entonces, la invitación que les queremos hacer es a que hagamos un cambio interior, partiendo por nosotros mismos, por conocernos, por saber cuáles son nuestros errores y nuestros defectos y empezar a corregir para que vayamos empezando a hacernos cada vez más uno con la ley eterna y que podamos empezar a matar esta muerte. Creo que eso es todo por hoy. Les agradecemos mucho su asistencia y pues haber visto esta conferencia.